¿cómo lo tratás? Porque vamos a la fisiología va de la mano, el tratamiento va a salir de la mano de la fisiología. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué dice? Lo primero que hago, ¿no? Hipertenso. Cambio del estilo de vida. Muy bien. Cambio del estilo de vida, la alimentación. Perfecto, ponemos ahí, cambio de estilo de vida, actividad física. Ajá. Sí. ¿Y por qué hace la actividad física? ¿Cómo hace fisiológicamente la actividad física para regular la presión arterial? Mejorando la resistencia vascular. Ajá, ¿por qué? Por el ejercicio, la actividad física, la liberación de las hormonas que también tenemos. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque puede generar cambios futuros. Va a bajar la resistencia, no hay duda, ¿sí? Porque produce vasodilatación. Vasodilatación. Pero fundamentalmente, ¿por qué? Porque mejora la contractilidad. Bueno, el fundamento de hacer actividad física es tener un endotelio funcionando normal. Cuando vos tenés un endotelio funcionando normal, secretás sustancias endoteliales como el EDRF, que es el factor de relajación del endotelio vascular. Cuando vos tenés una placa de ateroma, cuando vos fumás, por eso lo primero es cambiar el estilo de vida, no tomar alcohol, no fumar, hacer actividad física, generás una disfunción endotelial. Cuando disfunciona el endotelio, en vez de tener el EDRF, que es el factor de relajación, vas a producir endotelina. Y las endotelinas son vasoconstrictoras. Por eso es que vos fisiológicamente, después vamos a ir viendo todo, ¿sí? El endotelio es un factor de regulación muy importante. ¿Por qué digo? Porque ustedes se imaginan cuánto mide un endotelio. Bueno, entre 2 y 3 canchas de tenis. ¿Está? La superficie de un endotelio. Por lo tanto, hay muchas sustancias en el endotelio que van a regular toda la fisiología. ¿Sí? Pesa más que un hígado. Si decimos que el hígado es una glándula, ¿sí?, bastante pesadita, el endotelio es mucho más pesado. Por eso cumple una función predominante. ¿Sí? Y por eso nosotros, con la actividad física, no fumando, no tomando alcohol, mantenemos un endotelio que funciona normalmente. Y un endotelio que funciona normalmente es un endotelio vasodilatador y un endotelio que genera, ¿sí?, disminución de la agregación y la coagulación, con lo cual disminuye la producción de trombosis. Punto número. Segundo motivo, ¿qué le da? ¿Qué hacemos con un paciente? Ya le cambiamos el estilo de vida. ¿Qué hacemos? ¿Para diagnosticarla? No, para tratarla. Yo voy a ver fisiología. La medicación que se le va a dar. Y antes que la meditación. O sea, en otros cambios de estilo, la cesación del hábito tabáquico. Eso ya está, ya hablamos. Ya está. Tabaco, obesidad, si te gusta, Sí. sedentarismo, Sí. estrés, eso es estilo de vida. ¿Qué viene después? Es la disminución del consumo de sal. Muy bien, la dieta Sí. hiposódica. Sí. ¿Y para qué sirve la dieta hiposódica? ¿Cómo regula la presión arterial la dieta hiposódica? ¿Y por qué yo le doy una dieta hiposódica? Bueno, porque igual está comprobado que el sodio en estos momentos es la enfermedad que más mata por la hipo. Perfecto. Yo vengo a hablar de fisiología. Entonces vos decís, señor, usted tiene que comer sin sal. ¿Por qué? Porque igual el proceso que tiene para la hipertensión, el daño que presenta a nivel renal, ¿no? No es por la sobrecarga de sodio que se genera. Claro, porque el sodio Perfecto. arrastra el agua. Yo tengo sobrecarga de sodio. Y entonces, Sobrecarga de líquido. Agua, ya, perfecto. Quiere decir, ¿cuál es el mecanismo fisiológico? ¿Sí? El aumento del volumen. ¿Está claro? Sí. Yo retengo sodio, retengo agua, retengo volemia. Retengo volemia, aumenta el volumen minuto. Aumenta el volumen minuto directamente proporcional a la presión arterial. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Es decir, eso es fisiología. ¿Después qué hacen? El tratamiento, escoger el tratamiento más Perfecto. adecuado. ¿Y qué hacen? ¿Qué tratamiento le dan? Depende Primero más. hay que hacer un mapa. Olvidémonos del diagnóstico. El paciente ya es hipertenso. Usted le dijeron que haga cambio de estilo de vida, ustedes le dijeron que coma sin sal, ¿sí? Y ahora pongan el medicamento que quieran. Díganme cuál le darían y yo le pregunto cuál es el mecanismo fisiológico.
Los IECA, Claro, los IECA y los ARA2. Perfecto, los IECA. ¿Por qué? ¿Qué hacen los IECA? Evitan el paso de la transformación de la angiotensina 1 a la angiotensina 2 a nivel. Ajá, perfecto. Sí. Y se Lo, está. lo que pasa es que actúa a todo este nivel. ¿Ves? Usted se mete al eje angiotensina aldosterona y ahí se da cuenta que IECA y ARA2 actúan a este mismo nivel, ¿no? Evitando los procesos de transformación de una enzima a otra. Realmente, si uno se mete al Perfecto. detalle, entra uno fácil. Entonces, bárbaro. ¿Y el resultante final cuál es? Se bloquea la absorción de sodio de agua en la linfoma distal, entonces ¿Solo eso? eso sería como el evento. Bueno, pero genera también mejor absorción a nivel del sodio, ¿no? ¿Y si reabsorbo sodio? No, No, pero no también- reabsorbe el sodio. La idea es que obviamente mantenga como una estabilidad entre lo que es la absorción del sodio y de la... Es como Yo te que pregunto termina- 10 funciones fisiológicas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Vos solo me vas a contestar sodio? No. Regula también al eje hipotálamo hipoficiario la sensación de sed. Muy bien. Tiene uno, hay muchos. Hay mucho. Sí. Entonces ni hablo. No, sí, hablemos. No, profe, Estamos adelante, hablando. estamos dialogando. Sí. Ya que hay mucho. Están cancheros los se creen cancheros los chicos. ¿Vio? No sé, hay mucho. Estudió el doctor. Bueno, y ahora lo vamos a ver, todos los mecanismos fisiológicos. Y después, hay algo más para darme. Sí, Que diurético. ustedes dijeron que están los inhibidores de enzima convertidora, los IECA Los IECA. y los ARA2. ARA2. ¿Y algo más en el sistema? Los diuréticos de asa, los No, el tiazídicos. sistema. El sistema es el sistema renina-angiotensina. Angiotensina, ¿Hay algo más? ¿Qué hay, ¿Hay algún bloqueo más? Los betabloqueantes. No, Sistema, del sistema angiotensina. Los Ok. diuréticos, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los ARNI, pero la clerenol. ARNI ya son los bloqueantes de enzima convertidora. y sí. Inhibidores de enzima convertidora. ¿no? Pero tengo antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Sí, bueno, pero no está, ya es al final de todo. ¿Algo más? Renina no sé. Sí. Los bloqueadores de la transformación de prorenina en renina. Aliskiren. Se vende como un antihipertensivo. ¿Está? Muy bien. Bueno, listo. Ya entonces tratamos, ya saben, la fisiología, y no voy a hablar, de la sal, de los factores, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Algo más le dan a los pacientes? Betabloqueantes, ¿no? Muy bien, le doy betabloqueante. Fisiológicamente, ¿qué hacen los betabloqueantes? Disminuye la contractibilidad del aumento de la resistencia vascular. No, O sea, para no mezclen disminuir- contractibilidad con resistencia vascular. Contractividad. Bajaría la frecuencia cardíaca. Bajaría la frecuencia cardíaca. Muy bien, quiere decir que los beta-bloqueantes disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la contractividad y bajan el volumen minuto. Y el esfuerzo que tiene el corazón es menos al que tienes como Está bien, pero la resultante final es disminuye el volumen ¿Disminuye? minuto. Ajá. Si disminuyo el volumen minuto, me baja la presión arterial. Está bien, hay como 10, pero con 2 me quedan. me alcanza. ¿Y hay alguna droga más fisiológica que...? Los diuréticos, Los diuréticos. Muy de bien. asa, los tiazídicos, Muy bien. ¿Cuál es la función final de los diuréticos? ayudarlos a que la eliminación de los líquidos para que no tenga tanta retención a nivel Eliminan los líquidos, eliminan sodio. sodio, Cuando elimina el se eliminó sodio sodio, Y el se sodio va el arrastra el líquido. agua. y el sodio lleva el agua arrastrando el agua. Muy bien. ¿Y algo más? La aceleración. ¿Y algo más? Nada más. Bloqueantes de canal de calcio, ¿no? Ajá, los Muy de calcio, bien. Los bloqueantes de canal de calcio. ¿Qué hacen los bloqueantes de canal de calcio? anifeipina. Evitan la vasoconstricción y por ende aumenta la ¿Evita la vasoconstricción o aumenta la vasodilatación? Aumenta la vasodilatación. ¿Y algo más? Eso hace que la resistencia vascular no aumente.
Los verapamientos que son. ¿Y algo más? Básico. No, de algo que baje la presión, para conocer los mecanismos. No se usan tanto para la presión arterial, se usan más para la insuficiencia cardíaca, pero baja la presión. Los remodeladores cardíacos como la espirolactona y eso. No, los remodeladores cardíacos ya los mencionaste, que son IECA Y y eco. ¿Saben lo que es el sacubitrilo? Sí, Sí. el sacubitril valsartán. Por eso en algún momento lo dije, el ARNI que acompaña al sacubitril valsartán, Bueno, sacubitril, está bien, pero es el mecanismo cuál es. Entonces, ¿de qué me sirve? Yo le a mí me vendieron Entresto, que es sacubitrilo valsartán, y no sé por qué actúa. Es un inhibidor de quién. ¿No? ¿No? No me acuerdo, la verdad. ¿No? No me acuerdo. Es un inhibidor del factor atrial natriurético. ¿Del factor Atrial natriurético. arterial? ¿No lo conoce? No, la verdad no me acordaba. Cuando usted tenga que ver un paciente en la guardia y quiera saber si la dignidad que tiene es cardiológica o respiratoria, mídale el BNP, el factor atrial natriurético. Si era alto, es cardíaco. Si era normal o bajo, es respiratorio. Hace así el diagnóstico y rápidamente saca. ¿Está? ¿Hay alguno más que conozcan? Como vasodilatador, que no se usa mucho. ¿El alfametildopa? Sí, tiene un mecanismo distinto. La nitroglicerina. Sí, pero la nitroglicerina Sí, no sé. el valor. ¿La betalol? son metabloqueantes, que tiene un efecto central y periférico en la beta. Después, si quieren, lo vemos todo, la fisiología, ¿no? Vericiguat es una droga nueva, vasodilatadora directa, ¿sí? Que disminuye la entrada de calcio también al vaso. ¿Ah? ¿Y cuál es el vasodilatador que tenemos que tener mucho cuidado de que el paciente no tome cuando es hipertenso y está tomando algún antihipertensivo? Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, ¿Cuál es? el Viagra, Muy bien, el sildenafil. el sildenafil, claro, O el tadalafil. el tadalafil y el sildenafil. Hay que tener mucho cuidado. Él nació inicialmente como un antihipertensivo, como efecto secundario. En realidad nació como un vasodilatador coronario. Claro. ¿Está? Y por eso, ¿y por qué coño, si es un vasodilatador coronario, tienen miedo a dárselo a un paciente coronario? Con el gran efecto secundario del priapismo, doctor. No, pero no solamente porque igual el priapismo es algo que se puede presentar igual sin Cualquiera, estar un tomándolo, coronario. sin estar tomando. ¿Y entonces por qué la gente no se lo da a un coronario? Porque la gente abusa del No, medicamento. que yo sepa. Yo a mis pacientes coronarios se lo doy. Pero no se da más de hipertensión pulmonar. Menos de los que tengan afección de las ramas derechas o sospechas de infartos derechos. A ver, es un mito. El problema no es el sildenafil. El problema es el esfuerzo que vos haces. Por eso no se recomienda el sildenafil. Si vos tenés una pareja estable, el esfuerzo cuando vos tenés una relación es de 450 kilogramos. Si vos no tenés una pareja estable y cambiás de pareja, tu esfuerzo es 900 kilogramos. No te mata el sildenafil, te mata el esfuerzo. ¿Está claro? Entonces vos podés recetarlo, ¿sí? Y lo que tenés que averiguar y decirle, como dijo la doctora, no abuse. O sea, preguntarle, Use, pero no abuse. ¿Está? preguntarle al paciente si lo va a utilizar en la casa o lo va a utilizar por fuera. Explicarle al paciente lo que es el esfuerzo y lo que vos estás contraindicando en el esfuerzo. ¿Está O claro? sea, perdón doctor, le pregunto a yo, lo que entiendo es decirle al paciente, este medicamento se va a utilizar en esta patología por esto, que yo quiero esto. Vos le Pero decís- debido a estas cosas que se pueden presentar como efecto Vos le decís al secundario. paciente lo siguiente, dos cosas.
Primero que el sildenafil es un vasodilatador de sus arterias coronarias. ¿Sí? Punto número 1. Punto número 2, que no es conveniente asociarlo con un antihipertensivo, porque suma potencia el efecto antihipertensivo. ¿Está claro? Si yo estoy tomando un vasodilatador y le doy otro vasodilatador, tenés que tener cuidado. Por eso nunca a un paciente le pongan nitroglicerina cuando tomó sildenafil, porque le va a potenciar el efecto vasodilatador. ¿Está claro? Y lo tercero, le voy a decir la verdad, usted esto lo va a dar y esto depende del esfuerzo que usted haga. Si usted va a ir a salir esta noche con 1, 2 o 3, se va a morir por el esfuerzo que hace. Nada más que eso, pero no es una contraindicación. Ok. ¿Está claro? Bueno, ¿y en qué momento escojo yo para poderle iniciar ese tratamiento? ¿En qué momento? O sea, Le hacer una prueba de esfuerzo, el paciente hace una prueba de esfuerzo normal y usted le dice, puedo usar esto hasta ese esfuerzo y ya está. Pero no lo contraindique, no lo mate. ¿Ah? Bueno, muy bien, ya aprendimos, nos vamos. ¿De qué depende la presión arterial en la física? Presión arterial, primero presión. ¿A qué es igual presión? Física. Flujo sobre. Presión. No hablé de presión arterial. Aumento de la No hablé de la presión arterial. Dije, ¿a qué es igual presión desde el punto de vista físico? ¿Cuál es la ley de la presión? ¿Qué dice? ¿Que presión es igual a qué? Presión es fuerza sobre superficie. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Y presión arterial a qué es igual? Ahí sí sería el flujo sobre la resistencia. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué ley? ¿Qué ley regula la presión arterial? La ley de Ohm, que tiene que ver con la intensidad, ¿sí?, la resistencia y el voltaje. Bueno. ¿Se acuerdan cuando vimos volumen minuto el otro día? Yo que decía que el flujo era igual a la diferencia de presión sobre la resistencia. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí. Por lo tanto, la presión arterial es igual, como dijo el doctor, al flujo sobre la resistencia. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? Que la presión arterial es directamente proporcional ¿a quién? Al flujo. ¿El flujo qué es? Volumen. Por lo tanto, cada vez que aumenta el volumen, aumenta la presión arterial. ¿Sí o no? Y es directamente proporcional a la resistencia. ¿Sí? Por lo tanto, cada vez que aumenta las resistencias vasculares, aumenta la presión arterial. Por eso vos le vas a dar un vasodilatador, para bajar la resistencia y bajar la presión arterial. Entonces, ley de Ohm, tenemos que tenerla recontra presente. Muy bien. No le voy a explicar cuál es la presión arterial normal, ¿no? La sistólica y la diastólica. Pero sí vamos a ver algunas cositas. Esto es fundamental, ¿sí? Esto es para que ustedes vean la evolución de la presión arterial con la edad. La evolución muestra que la presión arterial aumenta o le da más la sistólica que la diastólica. Eso es importantísimo cuando tratan a un viejo. ¿Por qué aumenta más? Porque tenemos lo que yo estoy midiendo, ¿sí? No es la presión, es la tensión. Es la fuerza que yo hago para vencer la onda del pulso. Como el viejo tiene las arterias más gruesas, más rígidas, la fuerza que hago es mayor. Por lo tanto, la evolución de la presión es diferente. Sube más la sistólica que la diastólica. Y eso es muy importante cuando usted vaya a tratar en una guardia a un paciente viejo. Nunca le bajen la presión de golpe a un paciente viejo. Por eso, si hay una droga que no hay que utilizar en una guardia, en un viejo, es la amlodipina.
Sin embargo, cuando vamos a una guardia, la primera droga que vemos que usan es la amlodipina. ¿Está claro? La última droga. ¿Está claro? Hay muchas maneras de bajar la presión arterial. La presión arterial está regulada y al mismo tiempo que se regula, ¿sí?, por estos órganos, también son los órganos donde repercute la presión arterial. Porque el cerebro regula la presión arterial, los vasos periféricos regulan la presión arterial, el riñón regula la presión arterial y el corazón regula la presión arterial. ¿Sí? Ahora, esos mismos órganos son los que se ven impactados por la presión arterial. ¿Está? Cuando ustedes le preguntan regulación de la presión arterial, ¿sí?, que es lo que vamos a ver hoy, ¿ustedes qué dicen? Rápidamente, ¿cuál es el mecanismo de regulación de la presión arterial? El que habitualmente nombra el 99% de los alumnos. Va a ser fácil. La presión la puede regular por mecanismos nerviosos, por mecanismos endocrinos, ¿sí?, o morales, hormonales, por el riñón. ¿Cuál es cuando usted le pregunta regulación de la presión arterial? ¿Qué es lo primero que dice? Y nervioso porque se Están más rápido. estresados. ¿Cómo? El mecanismo nervioso porque es más rápido. Perfecto, pero es el menos importante. Sí, Pero es el primero que no. sí. ¿Está claro? Ahora yo tengo una pregunta que lo vamos a desarrollar después. Por eso es interactivo esto, ¿no? Más simple. El mecanismo nervioso es un acto reflejo que tiene que ver con los presorreceptores aórticos y carotídeos. La pregunta del millón es, si yo, el presorreceptor, detecta un aumento de presión, genera un mecanismo reflejo por el cual baja la presión arterial. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí. Es un arco reflejo, que nosotros lo vamos a llamar es un feedback negativo. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que cuando sube la presión, mando todo para que baje. Cuando baja, mando todo para que suba. ¿Por qué hay hipertensión entonces, si es tan perfecto? Por la resistencia vascular. No, estamos hablando de esto. La resistencia es el fenómeno final. ¿Sí? Vasodilatación, vasoconstricción, aumenta la resistencia. Es el fenómeno final. Yo me pregunto, ¿sí?, ¿por qué si esto funciona, yo tengo hipertensión arterial? Ustedes saben, los presorreceptores son receptores mecánicos, pues yo también llamamos mecanoreceptores, porque responden al estiramiento. Transforman un estímulo mecánico, que es el estiramiento, en un estímulo eléctrico, que es el que viaja por los nervios para generar todo esto. Ahora la pregunta del millón es, pero puta, si me lo estiro, baja la presión. No lo estiro, hago algo para que suba la presión. ¿Y por qué soy hipertenso? No tendría que tener hipertensión. No tendría que haber hipertenso. No, porque tendría que haber algún mecanismo compensatorio que esté fallando. Entonces, Con el tiempo, pero el mecanismo es reflejo. sí. El señor dice, me estiro, vasodilatador, baja la presión. No me estiro, me relajo, vasoconstrictor, aumenta la presión. ¿Y entonces? ¿Nunca te preguntaste por qué? ¿No? Bueno, porque tienen una particularidad, ¿sí? Se adaptan, son adaptables. Si yo tengo un receptor que lo estimulo 5 veces y lo estoy estimulando permanentemente 5 veces porque la presión está en 160, después de un tiempo se adaptó. Para él la presión normal es 160. ¿Está claro? Entonces, otro concepto importante, que los presorreceptores se adaptan a los aumentos permanentes de presión arterial. Por eso terminamos siendo hipertensos. Si no, no habría hipertenso. El mecanismo es perfecto. Actúa en segundos, desaparece en minutos. ¿Está claro? Por lo tanto, tengo que tener otro mecanismo para regular la presión arterial. Vamos a pasar. Bueno.
Esto para que vean ustedes la presión sistólica y la diastólica. La presión del pulso es la diferencial. ¿Y qué es la presión media? Porque ustedes cuando le ponen un arterial o lo que sea, al paciente quieren ver qué media tiene. Y dice, mirá qué media tengo. ¿Y qué es la presión media? No sabemos. Algunos la definen, dicen que es la presión diastólica más un tercio de la diferencial. Sí. Eso es una fórmula. Es una fórmula, Yo quiero saber sí. qué es la presión media. Así es. Porque esa es la fórmula. ¿Sí? ¿Y qué es la presión media? La presión que permite un flujo constante. Es la que transforma un flujo alterno de sistodiastólica en un flujo continuo. Es lo que podríamos decir, transforma una corriente alterna en una corriente continua. Y como todo sale en electricidad, transforma una variación alterna de la presión en una presión continua para permitir el flujo correcto de los combustibles. Bueno, esa es la fórmula. ¿Sí? Dice que la diferencia de presión es igual al flujo por la resistencia periférica. ¿Está? Por lo tanto, la presión arterial es igual, depende directamente del flujo e es inversamente proporcional a la resistencia periférica. Ahora analizamos un vaso arterial. ¿Sí? Analizamos la diferencia de presión entre la entrada y la salida del vaso, analizamos la resistencia y analizamos el flujo. ¿Está? La resistencia, como vemos nosotros, depende de qué cosas. Del diámetro, depende de la longitud del vaso, depende del hematocrito que me va a dar la viscosidad y depende del flujo laminar o turbulento. Es decir, si yo tengo mi sistema arterial habitual, ¿sí? No tengo placas de ateroma, mi flujo laminar, mi hematocrito no cayó, ¿sí? La viscosidad se mantiene constante, quiere decir que la resistencia de qué depende. Porque la longitud del circuito es normal. Entonces, ¿de qué depende la resistencia? Fundamentalmente. ¿Del diámetro? Del diámetro del radio del vaso. Ahora yo le voy a hacer dos preguntas. ¿En qué momento, sin variar del radio, ¿sí? puede cambiar la resistencia porque aumenta la longitud? ¿Cuando pierde elasticidad? Ustedes como cardiólogos lo van a ver muy seguido. ¿Cuándo puedo aumentar la longitud de un sistema? Acá tengo un doctor que me lo tendría que haber contestado hace 2 horas. No voy a decir quién es. ¿Cuándo puedo variar la longitud del sistema? 2 situaciones por las cuales yo puedo variar la longitud del sistema. Y que hacen que caiga la presión arterial. Y después me lo van a reconocer cuando yo le dé el ejemplo. ¿Cuáles son? Cuando hay aumento de la presión, ¿no? Estamos hablando por qué cae la presión, no porque aumenta. Cae la presión porque yo aumenté la longitud del sistema. Cuando yo aumento la longitud del sistema fisiológicamente, que pueda generar una caída de la presión arterial. Hay 2 fenómenos comunes que se ven mucho en la terapia intensiva: terapia o recuperación cardiovascular. Por eso dije, yo tengo 2 médicos acá. Uno es un cirujano y el otro es un terapista. Cada uno me puede decir uno de los 2 ejemplos. Doctor, le hago una pregunta. Cuando usted dializa a un paciente, ¿le baja la presión o le sube? No me imagino que era algo extracorpóreo. Y la bajada. ¿Por qué? Y lo que será. Porque aumenta la longitud del sistema. Porque sacó, entra, pasa a la diálisis. ¿Está? ¿Y usted, doctor?
por la sobrecarga que No, doctor. ¿Cuándo aumenta la longitud del sistema? Método de Usted es circulación cirujano. extracorpórea. ¿Cuándo lo aumenta? Circulación extracorpórea. Correcto. Cuando pone el corazón en bomba. Cuando usted pone el corazón en bomba le cae la presión arterial, porque está aumentando la longitud del sistema. ¿Está claro? O cuando va a hacer un trasplante y pone un ECMO, ¿sí? Un ECMO, claro. O un Impala, como le dicen ahora. ¿Está? Entonces eso para que aprendan. Fíjense que mecanismo fisiológico que regula la presión arterial. ¿Está? Cuando va a dializar, que dice, ponerle noradrenalina, subirle la presión si no lo puedo dializar. ¿Y por qué? Si el señor tenía presión le cayó, porque le aumentaste la longitud. Quiere decir que lo que varía la resistencia periférica es la longitud, pero en el circuito nuestro, mientras no salgamos de acá, la longitud no aumenta, es una constante, por lo tanto la resistencia es directamente proporcional, ¿sí?, al radio. Muy bien. Bueno, la presión arterial representa la presión ejercida por la sangre contra la pared de las arterias, el perogrullo, y depende del volumen minuto. El volumen minuto depende del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, ¿sí?, de la distensibilidad de la aorta, ¿está? Es decir, ¿de qué dependía el volumen minuto? Que no me acuerdo, que lo vimos la semana pasada. Para ya ponernos acá, ¿no? Dijimos que la presión arterial depende del volumen minuto. Por lo tanto, todo lo que modifique el volumen minuto modifica la presión arterial en forma directamente. ¿Y qué modificaba el volumen minuto? Precarga, poscarga y contractilidad. No se lo olviden nunca. Precarga tenía un montón de determinantes, poscarga otro y contractilidad otro. Quiere decir que cuando yo modifique cualquiera de esos términos, estoy modificando la presión arterial. Si un señor se le rompe una arteria y sangra, baja la presión arterial, porque perdió el volumen, perdió precarga. ¿Está claro? Muy bien. Y el otro determinante es la resistencia vascular y sistémica. ¿Está? ¿De qué depende fundamentalmente la presión arterial sistólica? La presión depende de todo, ¿sí?, de todo esto, pero la sistólica ¿de qué depende fundamentalmente? Del volumen. ¿Y la diastólica de qué depende? De la resistencia periférica. ¿Está claro? Entonces eso es un concepto muy importante. ¿Para cuánto? Porque yo a veces tengo pacientes, ¿sí?, al viejo hay que tratarlo con diuréticos. Sería el primer mecanismo. ¿Por qué? Porque su presión depende del volumen. Y lo que le tengo que sacar es volumen. ¿Está? Esta es la definición que le di yo, más la di más fácil. ¿Dónde cae la presión arterial? ¿Dónde se produce la caída fundamental? ¿Qué es la que regula la presión arterial? ¿En la aorta? sí, la otra. No es la... En las arteriolas, El anterior, claro. porque es donde yo puedo tener la vasoconstricción. ¿Cómo hace para hacer así la aorta? ¿Está claro? Será que hay la presión arterial. Quería buscar, esta es la ley de Ohm, ¿sí? Si yo transformo la ley de Ohm, se transforma en la diferencia de presión, es igual al volumen minuto por resistencia periférica, ¿sí? Y acá aparece otra ley, la ley de Poisson. ¿Qué dice? El caudal de un fluido que circula por un sistema de tubo rígido con flujo lineal. El caudal es igual a la diferencia de presión por pi por radio a la cuarta sobre 8 por la longitud por la viscosidad. ¿Está claro? Esa es la fórmula. Ahora, pi es una constante, 8 es una constante, la longitud y la viscosidad son constantes, salvo que aumente el sistema. Por lo tanto, la presión arterial depende fundamentalmente del radio del vaso, a la cuarta potencia. ¿Está claro? Si yo genero vasodilatación,
cae la presión arterial. Si yo genero vasoconstricción, aumenta la presión arterial. Si bajo la resistencia, cae la presión. Si aumento la resistencia, aumenta la presión. Y a la cuarta potencia. Esa es la importancia del calibre del vaso. Quiere decir que esta es la importancia que me está diciendo, que quien regula parte del volumen es el radio. Por lo tanto, todos mis mecanismos fisiológicos van a estar relacionados con la regulación del volumen minuto y relacionados con la regulación de la resistencia periférica. Volumen minuto lo vimos la semana pasada. Todo cómo se puede modificar y cómo podemos modificar la resistencia periférica. ¿Está? Entonces nosotros vemos que la resistencia es igual, ¿sí?, a 8 por longitud por viscosidad sobre pi por radio a la cuarta. ¿Está claro? Salud. Gracias. ¿Está? Cuando yo analizo la resistencia, digo que la resistencia en un sistema, la resistencia en serie es la suma de la resistencia. ¿Sí? ¿Yo qué voy a tener resistencia en serie? El corazón derecho y con el corazón izquierdo están en serie. La aorta está en serie con eso. La renal está en serie. Ahora, las dos arterias renales están en paralelo. ¿Está claro? Entonces, la resistencia en serie es la suma de la resistencia. Mientras que la resistencia en paralelo es como la corriente eléctrica. ¿Sí? La resistencia en paralelo es la inversa de la resistencia. ¿Está? Es la sumatoria de la inversa. Bueno, no sé por qué no encuentro una diapositiva, pero es fundamental. Cuando nosotros hablamos de la resistencia, ¿sí?, tiene que ver con el radio del vaso. Vasoconstricción o vasodilatación. Ustedes tienen que saber que el radio del vaso tiene un tono vascular y ese tono está en equilibrio. ¿Está claro? En equilibrio entre la sustancia que genera vasoconstricción y la sustancia que genera vasodilatación. Entonces ustedes tienen que aprender que en ese equilibrio, por una sustancia que genera vasoconstricción, tiene que haber una sustancia que genera vasodilatación para mantener el equilibrio. ¿Está claro? Por ejemplo, si yo digo noradrenalina, ¿qué hace la noradrenalina? Aumenta la contractilidad. Estamos en el vaso arterial, ¿qué hace? La noradrenalina. ¿Pero por qué? Porque estimula un receptor alfa-adrenérgico que genera vasoconstricción. Quiere decir que si yo digo noradrenalina, vasoconstrictor, de este lado tengo que tener un vasodilatador. ¿Quién se contrapone a la noradrenalina? La noradrenalina la liberó el sistema nervioso autónomo. ¿Es liberada a través de quién? ¿Del simpático o del parasimpático? El simpático. Muy bien, quiere decir que ¿quién está oponiéndose? El parasimpático. Perfecto, ¿qué libera el parasimpático? La acetilcolina. Perfecto, la acetilcolina aumenta la producción, ¿sí? ¿De quién? Fundamentalmente. ¿La dopamina? De Óxido de nítrico. factor de relajación del endotelio, algunos dicen de óxido nítrico. ¿Está? Sí. ¿Listo? Perfecto. Yo ahora dije, en vez de decir eso, digo angiotensina. La angiotensina, ¿es un vasoconstrictor o un vasodilatador? Perfecto, yo digo angiotensina, ¿qué te digo acá? Un vasoconstrictor y un vasodilatador. ¿Y cuál es el que contrarresta en el sistema a la angiotensina? ¿No? ¿La aldosterona? La bradiquinina. Ah. Si yo digo angiotensina, digo bradiquinina. ¿Ok? Si yo digo óxido nítrico, ¿qué es? Un vasodilatador. Perfecto. Si yo digo óxido nítrico, ¿qué tengo que decir? ¿Quién se pone? No, la adrenalina la mencioné.
un vasodilatador. ¿Cuál es el? Yo te estoy marcando sistema por sistema, no mezclo los sistemas. ¿Está claro? Fíjate, dije angiotensina y dije bradiquinina. ¿Sí? Bueno. Y ahora que te dije óxido nítrico, ¿quién se opone? Endotelina. ¿Está? Óxido nítrico, endotelina. ¿Correcto? Muy bien. Ahora digo vasopresina. ¿Quién se opone? Es fundamental, porque la mitad de la clase la di la semana pasada con volumen y esta me voy a concentrar en resistencia. Si veo vasopresina, vasoconstrictor o vasodilatador. Muy bien, tiene que haber un vasodilatador. ¿Quién se opone a la vasopresina? El factor arterial natriurético. ¿Está? Porque la vasopresina, también llamada hormona antidiurética. Y si yo te estoy hablando de la antidiurética, ¿quién se opone? El factor arterial natriurético. ¿Está claro? Esto es para que entendamos todos los mecanismos. ¿Sí? Y si yo digo prostaglandina y 2, Es un vasodilatador. muy bien, ¿y quién se opone? ¿Cómo? No, el ácido araquidónico es de donde nace todo. ¿Quién se opone a la prostaciclina? Muy bien, el tromboxano. ¿Qué era eso? Cuando vos tenés el ácido araquidónico por acción de una enzima, la ciclooxigenasa, vas a formar prostaciclina por un lado y tromboxano por el otro. ¿La aspirina, que es un antiagregante plaquetario? Ajá. Yo tengo una pregunta. No, es un año. Sí, pero vamos a cardiología. Es un antiagregante plaquetario. La pregunta que hago, ¿qué hace la aspirina? ¿Inhibe a quién? Perfecto, pero explícame por qué es un antiagregante si al inhibir la ciclooxigenasa no tengo prostaciclina y no tengo tromboxano. Porque es antiagregante y no agregante plaquetario. Si estoy inhibiendo los dos caminos. El endotelio necesita expresar prostaciclina para que interactúe con receptores de la membrana de la plaqueta. Perfecto, y entonces ¿por qué? Si yo estoy inhibiendo la producción de prostaciclina por el endotelio. No la expresa y la plaqueta no se adhiere. No, vos necesitas que se exprese la prostaciclina para evitar la agregación, por eso es un antiagregante plaquetario. Vos necesitas tener mucha prostaciclina, lo que no necesitas es tener tromboxano. Entonces la pregunta que te hago es, ¿por qué si inhibo la ciclooxigenasa y no produzco prostaciclina y no produzco tromboxano, predomina el efecto de prostaciclina y no el del tromboxano? ¿Será una cuestión dosis dependiente? No, porque la dosis es la misma. Porque eso es fisiología, es lo que te voy a explicar. ¿Sabes cuánto tarda en reproducirse una célula endotelial? Horas. ¿Sabes cuánto tarda en reproducirse una plaqueta? 7 10 días. Entre 7 y 15 días. Por lo tanto, el tromboxano se forma en la plaqueta, la prostaciclina se forma en el endotelio. Esa es la explicación. Vos inhibís los dos circuitos, pero una se va a reproducir tan rápido que va a frenar el efecto antiagregante y no el agregante plaquetario. A ver, este es el concepto fisiológico, porque por eso la fisiología es linda, porque te explica todo lo demás. Lo que pasa es que nosotros todo lo aprendemos de memoria. ¿Ok? Entonces, al aprenderlo de memoria, no vamos a aprender nunca. Si lo razonamos, te enseñó por qué le cae. Vos te habías preguntado alguna vez por qué le caía la presión porque dializaba. Bueno, o por qué lo pones en circulación extracorpórea. Bueno, supongo regular la presión. Bien.
Muy bien. Bueno, por lo tanto, la presión tiene que ver con el volumen, con el corazón y la resistencia. Esta es la diapositiva. Yo sabía que estaba. ¿Está? Ahí tienen todos los factores. Para un vasoconstrictor, un vasodilatador. ¿Qué me faltó? Ninguno. Los dije todos. ¿Sí? ¿Está? Esa diapositiva es crucial, porque esto está en un equilibrio. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar de esto. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que regulan la presión arterial? 3 tipos de mecanismos: autorregulación, mecanismos neuronales y mecanismos humorales. El primer mecanismo que regula la presión arterial es la autorregulación, ¿sí? Es la que regula el tono vascular. ¿Ah? ¿Qué es la autorregulación? Todo aumento o disminución de la presión arterial que torne inadecuado el flujo sanguíneo pone en marcha mecanismos para mantener la presión. ¿Sí? ¿Qué es el auto? Es la respuesta intrínseca de cada órgano independiente de la respuesta neuronal o hormonal. Es decir, ante una situación, cada órgano responde de una manera distinta. ¿Está claro? Si yo tengo una disminución del flujo del cerebro, el cerebro va a responder de una manera distinta que el corazón. ¿Sí? Porque dicen que no conviene ir a hacer actividad física después de comer. Porque tengo la sangre vasodilatada en el tubo digestivo y tengo vasos contraídos en los vasos del músculo. Por lo tanto, tengo más riesgo de acalambrarme. Entonces, esto es todo mecanismos de autorregulación. ¿Sí? ¿Y cuáles son los 3 órganos que regulan? Cerebro, corazón y riñón. Ahora miren, la autorregulación tiene 3 tipos de respuestas por las cuales yo puedo regular. Como dice ahí, una respuesta miogénica. La respuesta miogénica es una respuesta muscular, ¿sí? Por el músculo de la arteria, que va a generar vasoconstricción o vasodilatación. Una respuesta de desplazamiento, sillamiento, ¿sí? Es lo que se conoce con el nombre jet stress, es el roce de la sangre. Por eso cuando yo tengo placa de ateroma, el roce es distinto. ¿Está? Y una respuesta metabólica. La vasodilatación o la vasoconstricción no es directa, sino va a depender del estado metabólico. Si yo llevo poco oxígeno, ¿qué voy a generar? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Vasoconstricción. No, si yo tengo el tejido, necesito oxígeno, transporto poco, necesito vasodilatar para que llegue más. ¿Está claro? Entonces es una respuesta. Si yo tengo la zona metabólicamente ácida, tengo el pH disminuido, ¿qué voy a tener? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Vasodilatación. Vasodilatación. Si tengo retención de dióxido de carbono, ¿qué voy a tener? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Vasodilatación. Muy bien, porque tengo bajo el pH. Entonces, el tono se regula por 3 mecanismos. Esos 3 mecanismos tienen un estímulo distinto, una función distinta, ¿sí? Y un vaso donde se regula distinto. Porque los 2 primeros, tanto la respuesta miogénica como el sillamiento, se producen en las arteriolas o arterias pequeñas. Pero la respuesta metabólica está en la arteria precapilar. Es la arteria precapilar la que te va a responder a la acidosis, a la hipercapnia o la impulsión, generando apertura o disminución. ¿Ok? Esto es respuesta localizada porque es del órgano. No tiene que ver con un sistema integral. ¿Ok? Bueno, después voy a pasar muchas diapositivas rápidas porque no quiero por el tiempo. Vamos a ir a la respuesta nerviosa. ¿Cuál es la respuesta nerviosa de regulación de la presión arterial? Un mecanismo que es un mecanismo de retroalimentación. ¿Sí?
que está mediado por el sistema nervioso autónomo. Cuando yo tengo un mecanismo reflejo, ¿sí?, voy a tener un receptor que detecta lo que pasa. Voy a tener una vía aferente. Voy a tener un centro integrador. Voy a tener una vía eferente. Y voy a tener un efector. ¿Está claro? Entonces, si yo me digo que el mecanismo de regulación de la presión arterial es un mecanismo nervioso de rápida respuesta, pero de fácil agotamiento, ¿sí?, tengo que tener un receptor. ¿Cuál es el receptor que detecta los cambios de presión arterial? Los presorreceptores, aórticos y carotídeos. ¿Está claro? Son mecanorreceptores que responden a un estímulo de estiramiento transformando una actividad mecánica en una corriente eléctrica. ¿Está claro? Esa corriente eléctrica va a viajar por nervios aferentes. ¿Cuáles son los nervios aferentes que lleva este reflejo? El noveno y décimo par, el glosofaringio y el vago. Tienen una estación intermedia antes de llegar al centro integrador que se llama núcleo del tracto solitario. Van a pasar por el núcleo del tracto solitario que va a retardar, ¿sí?, o acelerar la actividad eléctrica. Llegan al centro integrador. ¿Dónde está el centro integrador de la regulación de la presión arterial? En la sustancia reticular vulvar. Esto es muy importante porque cuando usted tiene una persona que tiene un daño medular, desconectan el sistema y van a tener cambios en la presión arterial. No la van a poder regular. ¿Por qué? Porque no tienen el arco reflejo. Esas personas desmeduladas van a terminar haciendo el arco reflejo después con la médula espinal. ¿Ah? ¿Por dónde viaja la respuesta? El sistema efector es el sistema nervioso autónomo. ¿Está? Por el simpático y el parasimpático. ¿Por dónde va cada uno? Va por el nervio vago, llega al tubo digestivo, llega al corazón, ¿sí?, llega a los bronquios, la vejiga, etc. Lo más importante es la actividad que tiene el vago a nivel cardíaco, porque el vago a nivel cardíaco va a liberar ¿qué sustancia? Acetilcolina. La acetilcolina va a actuar sobre un receptor. Ese receptor es un receptor muscarínico. Y la acción de la acetilcolina sobre un receptor muscarínico es disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la contractilidad. Por lo tanto, ¿qué pasa con la presión arterial? Baja, porque disminuye el volumen. Entonces ese es el vago. Va a actuar fundamentalmente sobre el corazón. Doctor, si es más baja la lesión medular del paciente, también va a producir hipotensión y bradicardia. Vos vas a perder el arco reflejo. Al principio no vas a poder regular, porque no tenés el centro. No te olvides que la presión arterial es un mecanismo de regulación autónomo. Vos no decís, subo la presión, baja. Esto ya te está demostrando que el cerebro no trabaja sobre esto. Porque si yo quiero patear, le digo, pateá. ¿Está claro? Pero no puedo decir, subime la presión, bájame la presión. Mecanismo netamente autónomo. ¿Está? Por eso actúa el sistema nervioso autónomo. La respuesta por el simpático, ¿por dónde va? No, baja por el asta intermedio lateral de la médula. ¿Está claro? El asta intermedio lateral de la médula va a hacer sinapsis con la cadena paravertebral. ¿Está claro? Esa sinapsis, ¿qué tipo de neurotransmisor hay ahí y qué tipo de receptor tengo?
es fundamental. Tengo receptores de tipo nicotínicos, ¿sí? Que responden a la acetilcolina. Esto me enseña que la acetilcolina puede actuar sobre receptores muscarínicos, sobre receptores nicotínicos, que nosotros tenemos que saber. Acá están los receptores nicotínicos. ¿Qué órgano importante, órgano no? Es fundamental que tiene en nuestro cuerpo receptores nicotínicos. Que tiene un efecto muy importante en ciertas patologías. Uno es este, y lo otro fundamental es la placa neuromuscular. Todo trastorno a nivel de la placa neuromuscular se da por trastorno en los receptores nicotínicos. ¿Ok? Muy bien. Sale la neurona postganglionar y ¿a dónde llega? Al órgano efector. ¿Cuál es el órgano efector fundamental del simpático? El corazón y los vasos periféricos. Sobre el corazón, la liberación de noradrenalina, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia, la contractilidad, quiere decir, aumenta el volumen y aumenta la presión. Y el simpático actúa sobre el vaso arterial, ¿sí? Que produce vasoconstricción por el receptor alfa-adrenérgico. Quiere decir que cuando cae la presión arterial, aumenta el simpático. Cuando baja la presión arterial, ¿sí? Aumenta el parasimpático. ¿Está claro? O se inhibe el simpático. Pero esto es un arco reflejo. Y lo que ustedes tienen que tener en claro, que como arco reflejo actúa rápido. Y como los receptores se sensibilizan rápidamente, es un mecanismo de acción rápida y fin rápido, por adaptabilidad. Pero es el mecanismo nervioso por el cual se regula la presión arterial. Entonces, el primer mecanismo de regulación de la presión arterial es el tono vascular, ¿sí? La autorregulación. El segundo mecanismo rápido, ¿sí? Es el nervioso. Y el tercer mecanismo que vamos a empezar a ver ahora, ¿sí? Porque esto se lo voy a pasar rápido, porque deberíamos saber todo esto, pero lo vamos. Acá algo importante, cuando nos estresamos, el sistema nervioso central puede actuar sobre la regulación de la presión arterial, ¿sí? Porque hace que descargue la actividad reticular del bulbo. Bueno, esto es para que vean el dibujito. Del lado, viéndolo así, del lado de la derecha está el vago sobre los órganos que actúan. Del lado de la izquierda tenemos la cadena paravertebral con la sinapsis de la primera neurona y la cadena digamos la sinapsis posterior o la segunda neurona que va hacia los órganos del sistema simpático. ¿Está? Bueno, esto lo voy a pasar porque no le voy a hablar de anatomía. Es mucho más complejo todo. ¿Por qué digo que es más complejo? Porque recién yo les nombré que había un receptor beta 1 adrenérgico y un receptor alfa, pero en realidad hay receptor beta 1, beta 2, beta 3. A su vez hay receptores alfa 1, alfa 2, alfa 3. ¿Por qué? Porque los receptores también son postsinápticos y presinápticos. ¿Cómo trabaja el receptor presináptico? Cuando en el espacio aumenta la concentración de noradrenalina, estimula un receptor beta 3 para que disminuya la liberación de noradrenalina. Ese receptor es presináptico. Es bastante complejo, pero para que sepan que hay más de un receptor. Todo esto lo paso rápido para que tengan. Bueno, dos palabritas de los varios receptores. Eso es todo, es la anatomía y fisiología del sistema nervioso autónomo, que en realidad el arco reflejo todo depende del sistema nervioso, pero bueno, no quiero entrar en tantas complicaciones. Los alumnos lo deberían saber, ¿sí? Bueno, como ahí dice, ¿qué son los barorreceptores? ¿Sí? Son receptores que están en la adventicia de la bifurcación, ¿sí? de la
carótida y a nivel del callado. ¿Tá? Y yo lo que quiero que vean, esto es lo que vimos recién, no le voy a cambiar nada. Esto es lo que quiero que vean. Esto es cómo trabaja un varorreceptor. ¿Sí? Fíjense, cuando la presión arterial es baja, el varorreceptor nos genera estímulos. ¿Está? Ahora, cuando la presión arterial aumenta mucho, el varorreceptor genera muchos estímulos. Porque tengo que lograr que inhibir el sistema nervioso simpático y que predomine el parasimpático. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo el receptor lo tengo mucho tiempo en 200, se adapta. Y dice, 1000 presión arterial normal es 200. Por lo tanto, empieza a alargar estímulos como si tuviera 50. Y recién empieza a actuar cuando tiene 250. Entonces, ¿qué concepto fundamental? El receptor responde a las variaciones de presión, pero se adapta rápidamente a esos cambios de presión. ¿Ok? Voy a ser rápido porque no los quiero volver locos. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Entonces tenemos respuesta autónoma, respuesta nerviosa y ahora viene lo más lindo de todo. ¿Por qué digo que es lo más lindo? Porque es donde actúa la mayoría, ¿sí?, de nuestros fármacos. ¿Está? El primer sistema que tengo que analizar yo es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? El sistema renina-angiotensina-aldosterona se genera a nivel del aparato justaglomerular. Y la renina no se genera como renina. El aparato justaglomerular no produce renina, sino produce un precursor de la renina, que se llama preprorenina. Y por acciones diferentes, por movimientos eléctricos o químicos, ¿sí?, o por un mecanismo de feedback, se libera renina. ¿Está claro? Es un mecanismo de feedback negativo, porque si la presión arterial aumenta, el aumento de la angiotensina inhibe la producción de renina. ¿Está claro? Sube la presión, tengo mucha angiotensina, inhibo la producción de renina, si no, seguiría subiendo la presión arterial. ¿Está? Quiere decir que trabaja por un mecanismo de feedback negativo. Cuando baja la presión arterial, aumento la producción de renina. Pero también hay un estimulante nervioso, porque el aparato justaglomerular responde al estímulo beta-adrenérgico. Tiene receptores beta-adrenérgicos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo libero noradrenalina, ¿sí?, estoy estimulando el receptor que libera renina. Y si libera renina, el resultante final es la angiotensina. Por lo tanto, sube la presión arterial. Entonces, cuando yo digo que los beta bloqueantes actúan son antihipertensivos, digo que son antihipertensivos porque bloquean el receptor cardíaco. Con lo cual, ¿qué pasa si bloquean el receptor cardíaco? Disminuye frecuencia cardíaca. Y contractibilidad, disminuyó el volumen. ¿Está? Pero también bloquea el receptor beta que está a nivel del aparato justaglomerular. ¿Y qué hace si lo bloquea? ¿Qué no libera? No libero renina. Si no libero renina, no tengo angiotensina. Si no tengo angiotensina, no tengo vasoconstricción. Quiere decir que los beta bloqueantes ya aprendimos, no actúan solo a nivel del corazón, actúan también en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Pero ¿quién regula también la secreción de esto, de renina, para el sistema angiotensina-aldosterona? ¿Qué hace la aldosterona? ¿Qué elimina? Elimina potasio, pero retiene ¿qué? Sodio y agua. Por lo tanto, cuando yo estimulo el sistema renina-angiotensina-aldosterona,
estoy reteniendo sodio y agua. Si retengo sodio y agua, ¿qué estoy haciendo? Aumentando la presión arterial. Por lo tanto, el sistema se ve estimulado por la concentración de sodio, por los niveles del líquido extracelular y por lo tanto por la osmolalidad de la sangre. Quiere decir que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a transformar a la pre-prorenina en renina, tiene diferentes estímulos que la regulan. Mecanismo de feedback negativo, mecanismos químicos, mecanismo neurohormonal. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo renina en sangre. Otro concepto raro, ¿no? La renina, hay 10 tipos de renina y se segrega en todos lados. Pero vamos a concentrarnos en esto, que es lo que dice la mayoría de los libros. Sí, lo mismo. ¿Ustedes cuántas angiotensinas conocen? Muy bien, hay 10 angiotensinas. ¿Está? Nosotros nos vamos a quedar con la 1, la 2 y la 3. ¿Está? ¿Pero qué hace la renina? ¿Actúa sobre dónde? Sobre el angiotensinógeno. El angiotensinógeno, ¿sí?, es un aminoácido, tiene 10 péptidos, es un decapéptido. La angiotensina lo que hace, ¿sí?, al transformarlo, lo transforma en angiotensina, es mucho más de 10, lo transforma en angiotensina 1, que tiene 10 aminoácidos. La angiotensina 1 se va a transformar en angiotensina 2, fundamentalmente ¿dónde? ¿A nivel de dónde? ¿Dónde más IECA tengo? ¿Dónde más enzima convertidora tengo? En el neumonocito. ¿Sí? Por eso produce como efecto adverso la tos. ¿Sí? Sí. Entonces, la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2. ¿Sí? Por una enzima que es la enzima convertidora. Por eso yo llamo IECA, inhibidores de la enzima convertidora. Pero a su vez, mientras yo transformo y aumento la producción de angiotensina, la enzima convertidora, ¿qué hace? Destruye la producción de bradiquinina. Entonces tengo angiotensina y pierdo bradiquinina. Tengo un vasoconstrictor y pierdo un vasodilatador. ¿Está? La angiotensina 2 es el vasoconstrictor más importante que tiene, más fuerte el organismo, pero dura en sangre muy poco tiempo. Tiempo suficiente para estimular a la glándula suprarrenal y aumentar la producción de aldosterona. Pero por acción de otra enzima, pierde un aminoácido y se transforma en angiotensina 3. La angiotensina 3 es un potente vasoconstrictor con un tiempo de vida media mayor. Entonces, la resultante final del sistema, ¿cuál es? La producción, la vasoconstricción por un lado, ¿sí?, la producción de aldosterona por el otro lado, ¿sí?, y la inhibición de la producción de bradiquinina. La resultante final es el aumento del volumen minuto y aumento de la resistencia periférica. Si aumento el volumen minuto y aumento la resistencia periférica, ¿qué aumento? La presión arterial. Entonces vemos este gráfico muy sencillo. ¿Sí? A nivel tengo angiotensina 1, que se transforma por acción de la enzima convertidora en angiotensina 2. Miren, la angiotensina 2 actúa primero sobre el hipotálamo, aumentando la sed. Estimula el mecanismo de la sed. Si estimula el mecanismo de la sed, ¿sí?, produce retención de agua. Por lo tanto, aumenta el volumen. Pero también actúa aumentando la liberación de vasopresina o hormona antidiurética. Por lo tanto, si aumenta la secreción de hormona antidiurética, retengo líquido. ¿Sí? A nivel riñón. A nivel renal actúa sobre la acuoproteína 4. y eso retiene agua. Pero también actúa directamente sobre el vaso arterial, sobre un receptor específico, que es el receptor B1,
Si B corta 1, no es el receptor beta, es el B corta 1 y genera vasoconstricción. Pero también la angiotensina actúa transformándose en angiotensina 2 y la angiotensina 2 produce a nivel de la aldosterona, liberando aldosterona, retención de sodio. Y si retengo sodio, retengo agua. Quiere decir que el sistema renina, angiotensina, aldosterona actúa por 3 mecanismos distintos aumentando el volumen. Y si aumenta el volumen, aumenta la presión arterial. Por eso es tan importante es inhibir al sistema. ¿Está claro? Por otro lado, la angiotensina 2 actúa directamente sobre el músculo liso vascular. ¿Sí? Y si actúa sobre el músculo liso vascular, ¿sí?, va a producir vasoconstricción. Pero actúa también sobre el receptor AT1 del endotelio. Y el receptor AT1 del endotelio, ¿qué va a liberar? Endotelinas. Y las endotelinas generan vasoconstricción. Y también estimula en forma indirecta el sistema nervioso simpático. Y al estimular el sistema nervioso simpático, estimula al alfa 1 y produce vasoconstricción. Quiere decir que por una acción genera aumento del volumen y por otra aumenta la vasoconstricción. Si genera vasoconstricción, genera aumento de la resistencia. Pero también actúa sobre el corazón, generando hipertrofia ventricular. Por eso produce remodelación vascular y miocárdica. Por eso cuando nosotros damos un inhibidor de la enzima convertidora, decimos que disminuimos la remodelación ventricular. ¿Está claro? Miren la importancia que tiene este sistema para regular la presión arterial. Y sobre este sistema es donde actuamos nosotros. Porque le damos un inhibidor de la enzima convertidora, porque le damos un bloqueante al receptor AT1 o porque le damos un bloqueante al receptor de renina. Llámese Arigiren, llámese Priles o llámese Sartanes. ¿Está? El sistema es importantísimo. Es el sistema que actúa lentamente, no actúa como el nervioso inmediatamente, actúa retardadamente. Y al actuar retardadamente, perdura más en el tiempo. Por eso, hoy el tratamiento antihipertensivo fundamentalmente se baja en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Está claro? Esa es la fisiología. Pero no es así que hace tal cosa. No, hace todo esto. ¿Está? Bueno, acá tienen, digamos, cuáles son los estímulos: la disminución del flujo sanguíneo renal, la hipotensión, la hipovolemia, el aumento del tono simpático, la hiponatremia o las prostaglandinas I2, F2A. ¿Está? ¿Cuáles son los estímulos que inhiben la secreción? Las prostaglandinas F2 alfa y la angiotensina misma, por un mecanismo de retroalimentación. ¿Está? Todo esto, ¿por qué genera vasoconstricción? Porque estimula la liberación de hormona antidiurética, porque estimula la liberación de la adrenalina, porque redistribuye el flujo y porque aumenta la secreción de aldosterona. No pasa nada. Miren esto que interesante. ¿Cómo se regula el líquido extracelular? Porque en realidad la regulación del líquido extracelular es la regulación de nuestro volumen. ¿Y el volumen qué genera? El aumento de volumen. Aumento de presión. Por eso es importantísimo regular el líquido extracelular. Miren ustedes. Si parto acá, si yo tengo una disminución del líquido extracelular, ¿qué pasa con el volumen minuto cardíaco? Disminuye. Muy bien. Si disminuye el líquido, el volumen minuto sanguíneo, ¿qué pasa con la presión arterial?
baja. ¿Sí? Si baja la presión arterial, ¿qué pasa con la actividad simpática? Aumenta. Por lo tanto, esto, ¿qué genera? Un aumento de la resistencia vascular sistémica. Pero por otro lado, esa disminución del líquido a nivel cerebral, ¿qué hace? Con la producción de quién? De hormona antidiurética. ¿Está claro? ¿Y la hormona antidiurética qué hace? Produce reabsorción de agua. ¿Está? Y si produce reabsorción de agua, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo renal? Disminuye. ¿Sí? Y aumenta la retención de sodio. Y si aumenta la retención de sodio, aumenta la retención de agua. Por otro lado, el sistema de actividad simpática estimula la producción de renina. ¿Y la renina qué hace? Aumenta la producción de aldosterona y angiotensina. ¿Y eso qué hace? Reabsorbe sodio y disminuye su flujo renal. Entonces este es el camino cuando disminuye el volumen. Lo contrario pasa cuando aumenta el volumen. ¿Está? ¿Esto qué me está enseñando a mí? Que el sistema renina, angiotensina, aldosterona es un sistema integrado, ¿sí?, con el riñón, porque el órgano efector final es el riñón. ¿Y por qué muchas veces tenemos hipertensión y decimos, tengo hipertensión renovascular? Porque tengo una estenosis de la arteria renal. Cuando yo tengo una estenosis de la arteria renal, ¿sí?, cae el flujo renal por la estenosis, ¿o no? Y si cae el flujo renal, ¿qué estimula? ¿La producción de quién? De angiotensina, porque me está cayendo el volumen. ¿Está claro? Entonces ahí tienen la explicación de por qué la hipertensión renovascular se produce hipertensión por una estenosis de la arteria renal. Es un mecanismo fisiológico. ¿Cómo está tu cabeza hoy? ¿Mejor? Gracias. Mucho mejor, sí. ¿Más fácil? Sí, es mucho más fácil. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los otros mecanismos que yo puedo tener humorales para la regulación de la presión arterial? Ya vimos en estos mecanismos humorales fundamentalmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y de la mano de la renina-angiotensina está la aldosterona y está la vasopresina o hormona antidiurética. ¿Cuáles son los otros sistemas que tenemos? El sistema de los quimiorreceptores. ¿Sí? ¿Qué son los quimiorreceptores? Son receptores también que están en la aorta y en el callado aórtico y en la bifurcación de las carótidas. Pero no responden a un estímulo mecánico, responden a un estímulo químico. Los vamos a tener centrales y periféricos. ¿Y qué van a responder? A la hipoxia, a la hipercamia o a la acidosis. Porque ¿qué vos tenés que lograr cuando tenés esto? Vasodilatar. ¿Está? Entonces es una respuesta química. ¿Sí? No es una respuesta presórica. Y como ahí bien lo dice, si disminuye la presión de oxígeno, aumenta el tono simpático. Si aumenta la concentración de hidrogeniones, aumenta el tono simpático. ¿Está? Muy bien. Lo otro importante para regular la presión arterial es la osmolaridad de la sangre. ¿Sí? Y eso tiene que ver con los quimiorreceptores osmóticos, fundamentalmente que están en el hígado. Y eso responde a la concentración de la osmolaridad. Cuando yo tengo una sustancia, digamos, una sangre hiperosmolar, tengo mucho sodio. Tengo que inhibir la producción de hormona antidiurética. ¿Sí? Fíjense que cuando tenía yo hipernatremias, aparecieron drogas que inhibían el receptor hepático de la liberación de vasopresina. Ese receptor se llamaba B2 y esas drogas se llamaban tolvaptan. ¿Sí? Eran bárbaras porque te disminuían, usted que está en terapia, la hipernatremia en forma espectacular, pero se sacaron del mercado porque producían muchísima toxicidad hepática.
Llegaron a la fase 3 y se sacaron del mercado. Pero eran buenísimos para el control de las hipernatremias. Pero la osmolaridad tiene que ver con la presión arterial. Si yo tengo un hiperosmolar, tengo mucho sodio. Si tengo mucho sodio, retengo mucho líquido. ¿Está? Mecanismo por el cual yo le doy a los pacientes un diurético. ¿Ok? Y el último de los factores, el más importante, el péptido arterial natriurético. Existen 3 tipos de péptido. Está el atrial, que se segrega en la aurícula, el cerebral, que se llama B, y el periférico, ¿sí? A, B y P. El más importante es el péptido arterial natriurético. ¿Cómo responde el péptido arterial natriurético? Cuando tengo aumento de la presión intracavitaria, ¿sí? Si sube la presión arterial, ¿qué va a pasar con la presión en el ventrículo? Aumenta. ¿Qué va a pasar con la presión en la aurícula? Aumenta. Si aumenta la presión, los gránulos están en las aurículas. Por eso se llama péptido arterial natriurético. Si yo tengo el aumento de la presión en la aurícula, libero el péptido arterial natriurético. ¿Sí? Y si libero péptido arterial natriurético, ¿qué hace el péptido arterial natriurético? Estimula la excreción renal de sodio y con el sodio se va el agua. Por lo tanto, yo tengo un paciente que tiene falta de aire, disnea, y es de origen cardíaco. ¿Qué quiere decir? Que tiene la presión capilar pulmonar ¿cómo? ¿Y por qué la tiene aumentada? Porque la aurícula está aumentada. Quiere decir que yo tengo insuficiencia cardíaca, ¿cómo va a estar el factor arterial natriurético? Aumentado. Ahora, si yo tengo disnea porque me falta el aire por un problema respiratorio, ¿cómo está la presión arterial en la arteria pulmonar? La capilar. Disminuir. Por lo tanto, ¿voy a tener factor arterial natriurético? No. Quiere decir, ¿cómo hago diagnóstico rápido en una guardia si estoy en insuficiencia? Porque estoy cansado de los médicos que están en la guardia. Podrido de los médicos que están en la guardia. Porque consultan a los pacientes porque les falta el aire o porque tienen un poquito de tos, no tienen fiebre, no tienen blanco y se van todos con diagnóstico de neumonía. 3 días después vienen en insuficiencia cardíaca. Teniendo un argumento tan fácil como medir el factor arterial natriurético. ¿Está? Por eso es importante. Entonces, miren todo lo que aprendimos hoy. El mecanismo de regulación. Siempre de la mano de volumen y resistencia. ¿Quién modifica el volumen? ¿Quién modifica la resistencia? Mi tratamiento va modificando el volumen o modificando la resistencia. ¿Sí? Ya se va. No, que se me apagó el celular. ¿Eh? Se me apagó el celular. Ah, bueno, no importa. Miren, la última. Así ya los dejo. Porque después de 1h40 estamos. Miren lo que le dije yo. Sigan la referencia. Paro receptores. Actúan en segundo y desaparecen en 2 días. ¿Sí? ¿Qué me hiciste? Casi más me los tapones. ¿Sí? Nada. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aparece 2 o 3 horas después y se perdura en el tiempo. Y el último de los mecanismos, ¿quién trabaja para regular finalmente la presión arterial? El riñón. El riñón es el principal regulador a largo plazo de la presión arterial. ¿Por qué una insuficiencia renal es hipertenso? ¿Por qué una? Un insuficiente renal es hipertenso. Hay asociación entre la insuficiencia renal e hipertensión. Sí. ¿Por qué? Por los daños que tienen a ¿Por nivel qué? de la renal. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque no puedo excretar volumen. Ajá. Si no excreto volumen, no excreto sal, me sube la presión arterial. ¿Está? Y terminamos. Estas son repetidas. Listo. Esa fue la que vimos la vez pasada. ¿Ah?
¿Está? Entonces, ¿de qué depende la presión arterial? Fundamentalmente del volumen y de la resistencia periférica. ¿Está? ¿De qué depende el volumen? Del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. ¿De qué depende el volumen sistólico? De la precarga, la poscarga y la contractilidad. ¿De qué depende la resistencia periférica? Fundamentalmente del radio arterial. ¿Quién regula el radio arterial? Fundamentalmente tres mecanismos: autorregulación, regulación nerviosa y regulación hormonal. ¿Cómo se trata la presión arterial? Actuando sobre el volumen o actuando sobre la resistencia periférica. ¿Está? Partiendo desde un mecanismo higiénico-dietético hacia un mecanismo farmacológico. Y nosotros vamos a tener como primera droga de elección en el tratamiento de la presión arterial, dependiendo del paciente, la patología asociada que tenga. Hoy la primera droga de elección son los priles o los sartanes. En Estados Unidos la primera droga de elección es un diurético. ¿Qué diurético es? ¿El que sigue? Es parecido, pero no es el diacídico. Es la clortalidona. ¿Sí? Acá tenemos clortalidona. No. Sí se cree. ¿Sí? Se llama hidrotón. Ah. Es la clortalidona. Y hoy hay un inhibidor de la enzima de la receptora T1 que viene con clortalidona. Es la asociación de valsartán con clortalidona. ¿Está? Es el primero. Lo segundo, los que más usamos nosotros son los diacídicos. ¿Está? Si el paciente tuvo un infarto y pequeñito y es coronario, te conviene usar un metabloqueante. Si tuvo un infarto grande y querés evitar la remodelación, tenés que usar un sartán, ¿sí? O un PRI. ¿Está? Y si tenés una hipertensión refractaria, tenés que actuar con un bloqueante cálcico. Hoy el tratamiento de la hipertensión arterial juega la utilización de dos drogas como primera elección del tratamiento. ¿Ah? Bueno, el tratamiento sale nada más que de la fisiología. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Nada. No, y para colocar el Sildenafil, ¿en qué? ¿Te gustó la presentación? No me gustó, sino que me tiene que quedar claro. ¿No? ¿Por qué tenía que llegar? Porque, o sea, yo lo he visto que se maneja, pero en verdad sí veo que tiene mucha limitación al momento de indicarlo. A ver, porque se tiene mucho miedo. Ajá. El problema más grande es el miedo que tiene la gente. ¿Por qué? Porque vos escuchás que fulanito se murió en un hotel alojamiento tomando Viagra, pero no se murió por el Viagra, se murió por el esfuerzo. Entonces, el Viagra se descubrió como un vasodilatador. Lo que sí tenés que tener mucho cuidado, porque si vos le estás dando a un paciente vasodilatadores, está con un valsartán, ponele, un sartán, y está con 11 de presión y se enchufa un Viagra, y en una de esas lo matás, porque le bajaste el flujo, lo hipotensaste y le bajaste el flujo al cerebro. ¿Está? Entonces, no es una contraindicación, pero tenés que tener cuidado.